El campo eléctrico y magnético son ortogonales entre sí. Las ecuaciones de Maxwell representan este campo electromagnético. Aquí las tenemos representadas en su forma armónica. Tenemos las del producto cruz, la divergencia y las relaciones materiales. Estos vectores son amplitudes complejas y lo que se mueve es la fase, y esta fase es la que transporta energía y transporta momento. Podemos ahora entonces definir el vector de Poynting. Este se obtiene del producto cruz de estos vectores y podemos verlo aquí representado por la letra pi mayúscula. En los campos armónicos, este vector es complejo y físicamente lo que nos representa es la dirección de la propagación y el flujo de potencia. Para calcular la potencia promedio en un volumen, esto es igual a 1/2 de la parte real del producto cruz del campo eléctrico por el magnético. Y solamente la parte real es la que va a contribuir al trabajo realizado, y las unidades en que se da es en watts por metro cuadrado o en joules entre segundo por metro al cuadrado. De las ecuaciones de Maxwell podemos ver aquí que la del rotacional del campo eléctrico es igual a menos i omega b. Si vemos, b es igual a mu por h, y como menos i omega es igual a la derivada parcial con respecto a t, el rotacional entonces del campo eléctrico es igual a menos mu por la derivada parcial de h con respecto a t. Cuando determinamos el rotacional del campo eléctrico, obtenemos esta expresión. En el caso de que el campo eléctrico dependa solamente de X, es decir, que el campo eléctrico se encuentre solamente en y que dependa solamente de X, lo que hacemos es identificar en qué parte tenemos Y en el rotacional. Tenemos aquí a Y y lo tenemos aquí a Y. Entonces tenemos solamente estos dos términos, pero como depende solamente de X, este término se hace cero. Y por lo tanto, entonces podemos observar que el campo eléctrico lo tendríamos en Y, el campo magnético estaría en Z. Y en el caso de que dependiera solamente de Z, observaríamos entonces este plano. Y bueno, y igualamos toda esta expresión a menos mu por la derivada parcial de hz con respecto a t. Y aquí nos queda entonces la derivada parcial de h en x con respecto a t. Vemos aquí algunos ejemplos de cómo se propaga el vector de Poynting. Aquí en verde tenemos al campo eléctrico, en azul el campo magnético y el vector de Poynting, que es entonces perpendicular al plano y se propaga en esta dirección. Cuando se encuentra entonces en el plano XY, va en la dirección en Z. Y si nosotros tenemos luz y tenemos por aquí también un polarizador horizontal de campo eléctrico, podemos ver el campo eléctrico en verde, que se encuentra polarizado horizontalmente. Tenemos entonces en azul el campo magnético y hacia esta dirección tenemos el vector de Poynting. Y cuando tenemos entonces un polarizador vertical, el campo eléctrico es vertical y tenemos
acá el campo magnético y podemos ver al vector de propagación o el vector Poynting en color rojo. De las ecuaciones de Maxwell podemos ver aquí que la del rotacional del campo eléctrico es igual a menos I omega B. Si vemos, B es igual a mu por H, y como menos I omega es igual a la derivada parcial con respecto a T, el rotacional entonces del campo eléctrico es igual a menos mu por la derivada parcial de H con respecto a T. Cuando determinamos el rotacional del campo eléctrico, obtenemos esta expresión. En el caso de que el campo eléctrico dependa solamente de X, es decir, que el campo eléctrico se encuentre solamente en Y que dependa solamente de X, lo que hacemos es identificar en qué parte tenemos Y en el rotacional. Tenemos aquí a Y y lo tenemos aquí a Y. Entonces tenemos solamente estos dos términos, pero como depende solamente de X, este término se hace cero. Y por lo tanto, entonces podemos observar que el campo eléctrico lo tendríamos en Y, el campo magnético estaría en Z. Y en el caso de que dependiera solamente de Z, observaríamos entonces este plano. Y bueno, y igualamos toda esta expresión a menos mu por la derivada parcial de Hz con respecto a T. Y aquí nos queda entonces la derivada parcial de H en X con respecto a T. Podemos obtener la potencia promedio radiada en un volumen cuando realizamos la integral doble de superficie, en la cual realizamos el producto punto del vector de Poynting por la diferencial de área. Por lo tanto, ahora, al realizar esta integral, obtenemos unidades en watts. Esto nos sirve para poder determinar la radiancia, la luminancia y la brillantez de alguna fuente que emita radiación. Conforme aumenta la brillantez, por ejemplo, aumenta la potencia de esa fuente. Y esta intensidad de radiación, aquí la definimos por la letra U mayúscula. Básicamente todas estas tres representan un flujo luminoso que se puede determinar a partir del vector de Poynting y de la integral doble de superficie. Tenemos aquí una esfera, por lo tanto el diferencial de superficie aquí para coordenadas esféricas es r cuadrado, seno de teta, diferencial de phi en una dirección radial. Aquí entonces el vector de Poynting es toda esta expresión, y al realizar la integral de esta superficie se integra para coordenadas esféricas de 0 a pi y de 0 a 2 pi. Tenemos aquí entonces el producto punto del diferencial de superficie. En este caso no es promedio, puesto que no tengo aquí el 1 medio. Y aquí el producto del vector de Poynting en su dirección radial por el radio al cuadrado me representa la intensidad de radiación, que fue lo que les mencioné anteriormente por la letra U, que nos explica pues qué tan brillante es esa fuente luminosa o que tenga una mayor radiancia o luminancia. Entonces se puede entonces expresar como la integral doble de 0 a 2 pi, de 0 a pi, de U, seno de teta, diferencial de teta y diferencial de phi.
Ejemplo, tenemos aquí el campo eléctrico y el campo magnético. Tenemos aquí sus amplitudes complejas. Uno se encuentra en la dirección a teta y otro en la dirección a phi. Entonces, el campo eléctrico está en a teta y en a phi, el magnético. Y la dirección entonces del vector de Poynting está en AR. Entonces, para poder calcular el vector de Poynting, hacemos el producto cruz de estos campos, que son complejos, y entonces nos queda el producto de las amplitudes por el seno al cuadrado de teta en AR. Y vamos a determinar pues aquí el flujo de potencia. Bueno, esto está dado en flujo de potencia, pero si queremos determinar la potencia, tenemos que hacer el producto punto por la diferencial de la superficie para obtener entonces las unidades ahora en watts. Entonces aquí, si queremos saber, dice cuál es la potencia que almacenamos en una superficie esférica. Por lo tanto, tomamos en cuenta el diferencial de superficie para una esfera, y al realizar el producto punto y la doble integral de superficie, pues llegamos a que la potencia en una superficie esférica es igual a 8 tercios de pi por el radio al cuadrado por el producto de las amplitudes complejas de los campos.